Panamá, el país que une dos mitades del mundo, es en realidad mucho más que un simple canal de navegación, que si bien en la actualidad se le considera como una de las principales razones de su prosperidad económica, lo cierto es que en otras épocas muchos lo consideraban una maldición. La historia precolombina de Panamá es bastante ambigua. Por las peculiaridades de su geografía, se estima que pocos pueblos se asentaron aquí y al menos no dejaron rastro de alguna entidad política unificada. Se sabe que estos pueblos eran principalmente chipchenses y los indios Cueva, que desaparecerían a la llegada de los españoles, sea por mestizaje o por no tener inmunidad para las enfermedades traídas por los europeos. Algunos restos de cerámica pueden ser encontrados en el Gran Coclé. El primer europeo en llegar a costas panameñas sería Rodrigo de Bastidas, en 1501, y a este le seguirían algunas expediciones que fueron reconociendo el territorio, como la del mismo Cristóbal Colón durante su cuarto viaje, en el que descubriría la bahía de Portobelo. Para esto, el territorio del Istmo de Panamá bajo jurisdicción del Reino de Tierra Firme, que de facto no tuvo un rey, pero que sería la primera división administrativa dentro de la que se encontraría el actual Panamá. Hacia 1508, Panamá quedaría dentro de la gobernación de Veragua, también dentro del Reino de Tierra Firme, junto con los actuales Costa Rica y Nicaragua, siendo Diego de Nicuesta el primer gobernador. Pero la primera ciudad en tierra firme sería Santa María la Antigua del Darién, fundada por Vasco Núñez de Balboa y que se convertiría en la capital de la gobernación de Castilla de Oro, entidad sucesora a Veragua. Balboa realizaría diversas expediciones conquistando los pueblos indígenas que en su mayoría eran liderados por caciques. En 1513 llegaría al Golfo de San Miguel, desde donde se avistaría por primera vez el Océano Pacífico, al que se nombró como Mar del Sur. Hacia 1519, el gobernador Pedro Arias Dávila fundaría la ciudad de Panamá, primera ciudad en las costas del Pacífico y que se convertiría en la nueva capital de Castilla de Oro. Esta ciudad serviría como punto de partida para la exploración y conquista del aclamado Imperio Incaico, además de convertirse en una ruta de tránsito marítima. Por conflictos de poder con Arias Dávila, Balboa sería capturado y decapitado por suspicacias de traición. Francisco Pizarro, quien había apoyado en la captura de Balboa, obtendría el apoyo de Pedrarias para la expedición y conquista del Perú, que se concretaría hacia 1533 con la caída del Imperio Incaico. Unos años después, se fundaría el Virreinato del Perú y llegaría a abarcar todo este territorio del cual Panamá haría parte. En 1535 se crearía la Real Audiencia de Panamá. En los años posteriores, Ciudad de Panamá iría perdiendo relevancia como centro habitacional debido al descubrimiento de nuevas tierras en Sudamérica, comenzando así un despoblamiento de los principales asentamientos en el Istmo. Asimismo, se iría consolidando como una de las principales rutas comerciales hacia Europa. Este periodo también se caracterizaría por constantes invasiones de piratas y corsarios, entre los que destacan los ataques de los ingleses Francis Drake y John Hawkins durante la Guerra Anglo-Española, aunque sin éxito de colonizar los territorios. Una nueva ciudad no se fundaría hasta 1597, nombrada como Portobelo, y que se convertiría en la ciudad más poblada durante la época virreinal, compuesta por españoles, mestizos y negros traídos en calidad de esclavos. Hacia 1671, Ciudad de Panamá sería destruida por el filibustero galés Henry Morgan, por lo que se trasladaría a unos 10 kilómetros al suroeste en lo que hoy se conoce como el casco antiguo de la ciudad de Panamá. En 1695, nuevos intentos forasteros de colonizar Panamá se darían con el Proyecto Darién, en el que Escocia intentaría formar la colonia de Nueva Caledonia en el Istmo de Panamá, siendo esta expedición un fracaso total de la que saldrían pocos sobrevivientes y le costaría a Escocia su autonomía ante Inglaterra. Nuevos cambios administrativos no se darían hasta 1717 con la creación del Virreinato de Nueva Granada, desligándose del Virreinato del Perú y que abarcaría los actuales territorios de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Bajo la Audiencia de Panamá se crearían los gobiernos de Panamá, Portobelo, Darién y Veragua. Durante la década de 1810 comenzarían los movimientos independentistas en América. En el caso de Nueva Granada, con el Florero de Llorente en 1810, pasando por varias etapas y conflictos con una debilitada España y de los cuales Panamá se mantendría al margen. En 1819, finalmente se formaría la Gran Colombia ante la Unión de Nueva Granada, actual Colombia-Venezuela, auspiciada por Simón Bolívar. Pero Panamá se mantendría bajo dominio español hasta 1821. En noviembre se daría el primer grito de la independencia en Villa de los Santos, que desencadenaría otros gritos en varias ciudades panameñas. El ejército realista estaba al mando del general criollo José de Fábrega, quien se uniría a la causa independentista dándole la espalda a la corona. Ante esto, la decadente España, que ya había perdido casi todos sus territorios en América, cedería la independencia a Panamá de manera pacífica. Sin embargo, ante el poco armamento militar y la inseguridad de ser reconquistados, se propondría la adhesión a alguna de las nuevas naciones recién independizadas. Finalmente, se optaría por adherirse a la Gran Colombia, admirando el liderazgo de Bolívar. Panamá
se convertiría en el departamento del Istmo. Sin embargo, este estado sería efímero, en vista que a la muerte de Bolívar, Ecuador y Venezuela se separarían, con lo que la Gran Colombia quedaría disuelta. Por su parte, Panamá quedaría unido a una Colombia quien adoptaría el nombre de República de Nueva Granada. Hacia 1840 surgiría el mayor intento separatista de Colombia a cargo del coronel Tomás Herrera, por el que Panamá declaró su independencia bajo el Estado del Istmo, la cual solo sería reconocida por Costa Rica y ante una expedición militar de Colombia cedería ante las presiones para volver bajo su soberanía en 1841. En 1855 se crearía el Estado Soberano de Panamá, que precedería a la creación de los Estados Unidos de Colombia, en el que las regiones del país irían ganando autonomía. Durante este periodo, en 1881, se comenzarían intentos fallidos de la construcción de un canal a cargo de una compañía francesa, que debido a una mala administración y la falta de prevención de enfermedades tropicales, costaría la vida a unas 20.000 personas. El Estado soberano sería reemplazado por el Departamento de Panamá luego que Colombia tomase el modelo de república tras la Constitución de 1886. A la década siguiente, estallaría la Guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores. En este contexto, las batallas de Aguadulce y Puente Caledonia se darían en territorio panameño, por lo que nuevos deseos de independentismo de una violenta Colombia comenzarían a resurgir. En 1903 se firmaría el Tratado Herrán-Hay para la construcción del canal a cargo de Estados Unidos, tratado que no sería ratificado por el Senado colombiano. Listo, oportunidad perfecta. Ahora, con el respaldo de Estados Unidos, Panamá declararía su independencia y con el reconocimiento del tío Sam le seguirían otros países de peso. Este hecho es visto por panameños como una reivindicación de la identidad nacional panameña y por colombianos como una maña intervencionista de Estados Unidos. Por más que Colombia realizaría algunos intentos por recuperar la soberanía, finalmente reconocería la independencia de Panamá tras el Tratado Thompson-Urrutia, por el que recibiría una indemnización de $25 millones en 1914, año en que sería terminado el canal. Aunque claro, nada es gratis, pues con la firma del Tratado Hay-No-Padilla, Estados Unidos tomaría un área de casi 1.500 kilómetros cuadrados al que denominaría como Zona de Canal de Panamá. Sí, el tío Sam nunca pierde. Ya como república independiente, Panamá vería una época de crecimiento económico gracias al canal. Algunos acontecimientos: Guerra del Coto con Costa Rica en 1921. Estados Unidos pone a Panamá como un país protegido en 1936 y se crea la Zona Libre de Colón en 1948, la zona franca más grande de América. Sin embargo, en el ámbito político se mostraría una constante inestabilidad, saliendo electos 10 presidentes entre 1948 y 1960. En 1964 ocurriría el Día de los Mártires, en el que un grupo de estudiantes protesta porque no se izaba la bandera de Panamá en la zona del canal, resultando 21 muertos y la posterior ruptura de relaciones con Estados Unidos, que serían restablecidas mediante la declaración Robles-Johnson. En 1968, Arnulfo Arias sería derrocado a pocos días de su mandato por un golpe de Estado, tras el que ascendería al poder Omar Torrijos como dictador de facto, iniciando así un periodo donde ocurrirían exilios y desapariciones, además de establecer una nueva constitución que lo reconoce como líder de la revolución. A pesar que el régimen de Torrijos es calificado como una dictadura populista, lo cierto es que tuvo logros como el Tratado Torrijos-Carter, que comenzaría la reafirmación de la soberanía de Panamá sobre la zona del canal. Torrijos fallecería durante un accidente aéreo en 1981. ¿Accidente o un plan de la CIA para derrocar a este presidente tan proteccionista? ¿Tú qué opinas? En fin, el periodo de dictadura continuaría y en 1983 ascendería al poder Manuel Antonio Noriega, quien en 1989 anularía los resultados de las elecciones y declararía al país en estado de guerra con Estados Unidos, quien había impuesto un duro bloqueo económico que llevaría a Panamá a una crisis económica. Respuesta de Estados Unidos: invasión a Panamá y captura de Noriega, quien sería acusado por tráfico de drogas y sentenciado a 40 años en prisión. Guillermo Endara, quien había ganado las elecciones anuladas, juraría como presidente en una base estadounidense, restableciendo el orden constitucional en Panamá y disolviendo las fuerzas de defensa creadas por la dictadura. Desde entonces, Panamá ha tenido procesos electorales democráticos y, a pesar de la dura crisis económica que enfrentó, se ha venido recuperando hasta convertirse en el país que más crece en la región. A partir de julio del 2019, llegaría al poder Laurentino Cortizo, actual presidente de Panamá. ¿Y tú qué opinas? ¿Panamá seguirá manteniendo esta prosperidad económica con este nuevo mandato? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. ¡Hasta la próxima!